Buenas noches con todos. Primero pedirles disculpas por la demora. Había que darle un poco de tiempo también a la gente para que llegue a sus casas. Y también hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya lo estamos solucionando. Pero ya no nos podemos hacer esperar más y no queremos tampoco. Primero, bueno, agradecerles que estén aquí. Realmente también agradecerles a Farid y a Ariel por estar aquí con nosotros hoy día y presentarnos. Nosotros somos Alejandra Saba, Nemille Mardini Pérez y Camila Bufón Saba. Somos artistas por Palestina y entre nuestra primera acción realmente es tener un espacio de conversación y de diálogo. En realidad no es un debate, pero eso ya lo va a explicar mejor Camila Bufón, con quien los dejo ahorita. Ya, Hola, hola. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Ale, la idea de esto es una conversación, no es un diálogo, ¿no? Em, Queremos dar en la complejidad del concepto de dos lentes distintas, pero igualmente valiosas para nosotras. Por un lado, vamos a contar la perspectiva de un internacionalista especializado en la región, que es Farid, quien ha dedicado su vida a comprender las complejidades geopolíticas del tema. Y por otro lado, nos va a acompañar Ariel Feldman, que es filósofo y cineasta israelí, cuya conexión emocional y apoyo a la causa palestina brindarán, espero, una dimensión única a esta reflexión que queremos tener. Ambos ponentes no solo van a ofrecer análisis académicos, sino que también comparten sus experiencias personales de la diáspora, cada uno desde su propia travesía. A través de estas vivencias queremos explorar la, la, cómo la diáspora ha moldeado sus perspectivas y cómo ellos han encontrado un terreno común en la defensa de los derechos humanos, que es lo que a todos nos importa, ¿no? Esta conversación busca ir más allá de las diferencias superficiales y adentrarse en la riqueza de la subjetividad, demostrando que la diversidad de opiniones enriquece nuestra comprensión colectiva por Palestina. Juntas, juntos y juntas queremos explorar cómo, a pesar de las distintas rutas de la diáspora, ambos ponentes convergen en la importancia fundamental de abordar la cuestión de los derechos humanos, que nuevamente es lo que nos importa, en el contexto de lo que está ocurriendo esta vez en Palestina, y hace 73 años. Bienvenidos a todas, a todos y a todas a reflexionar. Muchas gracias por estar aquí y le doy la palabra a mi paisano Farid Gahat para empezar con la conversación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por organizar esto. Me pidieron los organizadores que haga una suerte de introducción, un recuento histórico, y claro, eso es imposible en un par de minutos. O sea, podemos ponernos de acuerdo en los hechos, pero la importancia relativa de los hechos depende de la perspectiva desde la cual se cuenta una historia. Entonces, el recuento que yo voy a hacer es selectivo y como tal siempre discutible. Lo primero que habría que decir, y creo que somos ambos prueba de eso, es que no hay que creer en la visión según la cual solo hay perspectivas desde la etnicidad. Y entonces cada quien no es más que el representante de su tribu. Hay distintas perspectivas dentro de cada grupo que trascienden lealtades, digamos, étnicas. Cada quien tiene ideas propias, no es simplemente miembro de una tribu. Después está esta discusión de quién tuvo primacía histórica, como si la reivindicación de un pueblo tuviera que darse a expensas de otro, como si no fuera lo habitual en la historia de la humanidad que distintos pueblos hayan convivido, también que hayan tenido conflictos, pero que hayan ocupado de alguna manera un mismo espacio, ¿no? Una reivindicación legítima no tiene que ser a expensas de las de otros pueblos. Sobre la idea de que esto es un conflicto de larga data, resumiría 13 siglos de la siguiente manera. Si judíos, musulmanes y cristianos han estado permanentemente en conflicto, ¿por qué durante 1200 años o más de dominio musulmán en Palestina, desde el siglo VII hasta cuando menos mediados del siglo XIX, tras la finalización de ese periodo de dominio musulmán, seguía habiendo cristianos y judíos en posesión de sus propiedades y practicando su religión y en general su cultura?
porque no es cierto que esto sea un conflicto milenario. Yo diría que es un conflicto eminentemente moderno, producto de dos nacionalismos encontrados. Cuando se dice no había Palestina o nunca hubo un Estado palestino, bueno, nunca hubo estados nacionales antes del siglo XIX. Y no es casual que el sionismo surja a fines del siglo XIX. Si siempre hubo una reivindicación nacional judía, ¿por qué el sionismo surge miles de años después del surgimiento de la religión en la que pretende basarse? Lo mismo en el caso de los palestinos. Finalmente las identidades surgen en respuesta a circunstancias históricas, políticas. Eh, Dicho sea de paso, tampoco era evidente que el sionismo debiera prevalecer entre los judíos, ¿no? Habría que reivindicar o recordar que probablemente el holocausto sea un elemento fundamental para entender la preeminencia que va a tener el sionismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero no la tuvo siempre. Eh, eh, ya empezando con la etapa más reciente, eh, yo diría que probablemente hay un hito fundamental que es el proceso de la creación del Estado de Israel, en donde hubo masacres de ambos lados. Pero el punto es que esto no es una fábula moral donde tenga que haber buenos y malos. El punto, sin embargo, es que esos abusos de poder no fueron simétricos, ¿no? Israel, o lo que sería luego Israel, estaba compuesto de milicias con mucho más poderío que las palestinas, y las peores atrocidades se cometieron contra palestinos por esa razón. Y eso llevó a que surgiera el problema de los refugiados. Unos 750.000 palestinos fueron forzados a marchar al exilio. La resolución 194 de la Asamblea General de la ONU les da derecho a regresar o en su defecto a ser compensados. Avanzando hacia 1967, otro hito fundamental sería, por ejemplo, la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que establece que los territorios que Israel ocupa en 1967, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, son territorios ilegalmente ocupados. Uno podría discutir el tema de si tiene alguna legitimidad la reivindicación histórica de Israel sobre esos territorios. Aquí el punto es que eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que la resolución juzga es el medio. No es admisible adquirir territorios por medio de la guerra. Israel adquirió esos territorios por medio de la guerra. Ese es el origen de lo que se deben llamar territorios palestinos ocupados en el derecho internacional. Y la resolución 446 del Consejo de Seguridad establece que los asentamientos para colonos judíos que se construyen sobre tierras confiscadas a propietarios palestinos son ilegales porque la adquisición del territorio violó normas de derecho internacional y algunas acciones de Israel contra población civil palestina han sido catalogadas como castigos colectivos bajo la Cuarta Convención de Ginebra. Las dos partes han violado el derecho internacional humanitario de manera reiterada, pero como vemos ahora, la parte más poderosa ha cometido las peores atrocidades, lamentablemente. Pero todo lo que he dicho prácticamente ocurrió antes de que existiera Hamás. Ahora se dice esto es un conflicto religioso, al menos del lado de Hamás. Ni eso es cierto respecto a Hamás en sentido estricto, pero además buena parte de lo que he contado ocurrió antes de que existiera Hamás, ¿no? Eh, bueno, y prometí hacerlo en 1 o 2 minutos, así que para una primera intervención quedo ahí y si Ariel tiene algo que corregir, aumentar, comentar. No, aprovecho de comentar para que armemos conversación y después con las preguntas y demás. No tengo nada que corregir, no me atrevería. Sí, tal vez un señalamiento. Yo creo que el tema no tiene que ver con que Israel o la parte israelí o el movimiento sionista previo a la existencia del Estado de Israel fuese más poderoso y por lo tanto sus atrocidades en ese sentido tienen un signo negativo mayor, sino que tiene que ver no tiene que ver con el poderío, tiene que ver para mí con las políticas explícitas que tuvo el sionismo y que después se extendió luego de la creación del Estado de Israel y lo estamos viviendo hoy, de que el sionismo que triunfa políticamente en Palestina es un movimiento político
que se plantea exclusivista. Entonces, las atrocidades que comete el Estado de Israel son especialmente problemáticas porque su intencionalidad es la limpieza étnica del territorio para que haya una mayoría judía que pudiese generar un Estado moderno y democrático, pero donde, todo entre comillas, porque se fundó sobre el escarnio del pueblo palestino, pudiese fundarse, digamos, un Estado con mayoría judía, ¿no? Entonces, en realidad, las atrocidades no fueron defensivas. De hecho, Ben Gurión tiene una declaración antes de la fundación del Estado de Israel, en la cual dice: vamos a aprovechar los ataques árabes para responder con mayor fuerza y desplazarlos de su territorio y destruir sus casas para poder precisamente generar una mayoría demográfica y una posesión de la tierra, que es algo que después podemos charlar si no estamos viendo nuevamente, ¿no? Utilizar efectivamente un ataque atroz, como fue el del 7 de octubre, para generar lo que Ilan Pappé, un historiador israelí, llama una continuación de una Nakba que nunca terminó. Digamos, ¿no? Un nuevo capítulo en el proceso de desposesión de la tierra, de recursos y del hábitat del pueblo palestino por parte de un movimiento político como fue el sionismo. Yo después a mí me gustaría decir algo, pero tal vez podemos conversar, Farida, antes, sobre las distinciones entre judaísmo, sionismo e israelismo, si se quiere incluso, porque dentro del sionismo hubo corrientes no exclusivistas que bregaban, digamos, por un Estado plurinacional en la tierra de Palestina. Pero tal vez lo dejamos para después, así pimponíamos un poco sobre lo que vos comentabas. Sí, bueno, claramente, digamos, cómo construyes un Estado judío en un territorio donde la mayor parte de la población no lo es. Obviamente, el desplazamiento, la transferencia fue la palabra que se usó en su momento, era una condición de posibilidad para que ese Estado surgiera. Yo lo que sé, y es cierto que del lado palestino, la OLP, cuando surge, habla de un Estado laico y democrático, no basado en la etnicidad. Pero también es cierto que cuando la OLP habla de un Estado laico y democrático, problematiza el tema de los derechos de los judíos que llegan en décadas recientes, y un poco implicando que debían volver a su lugar de origen, ¿no? O sea, mi único punto es que probablemente como se desarrollaron las cosas, de haber podido hacer los palestinos algo similar a lo que se hizo con ellos, lo habrían hecho. Esto es mera especulación porque no fue así como ocurrieron los hechos y no podemos volver en la historia para ver qué habría ocurrido de haber cambiado ligeramente las circunstancias. Ahora, cuando mencionabas que dentro del sionismo había movimientos como el de, presumo que hablas del de Mordejai Anilevich, ¿no? que era, si bien hablaba de un Estado para el pueblo judío, no era un Estado exclusivamente para el pueblo judío, era un Estado plurinacional para ambos pueblos. Y la Liga Socialista, creo que se llamó la organización que crean sus seguidores, era un partido en el que había palestinos y judíos. Lamentablemente no es ese el sionismo que prevalece, ¿no? Y llegamos a la situación en la que estamos, en donde concuerdo plenamente, jamás, digamos, cometiendo crímenes atroces que nadie niega, dio pie para un proyecto que sectores del actual gobierno israelí probablemente tenían en mente al margen de si jamás provocaba o no las circunstancias o las creaba las condiciones para llevarlo a cabo. Por ejemplo, cualquiera puede leer, con esto termino, el artículo que publica el ministro de Finanzas israelí, Smotrich, llamado Israel's Decisive Plan, donde claramente habla de una limpieza étnica, ¿no? En ese sentido, lo que está ocurriendo ahora, en un contexto en donde además de ese artículo de 2017, uno tiene ministros hablando de lanzar bombas atómicas, tiene un ministerio de inteligencia que presenta explícitamente un plan con 3 escenarios, uno de los cuales es la expulsión de los palestinos hacia Egipto.
claramente, al margen de las atrocidades cometidas por Hamás, la respuesta israelí no se limita a intentar limitar la capacidad de Hamás de perpetrar atrocidades similares en el futuro. No, lo que pareciera es tratar de generar una nueva realidad, digamos, en el territorio. Digamos. Este es un parteaguas en la historia del conflicto. Sí me parece que en relación a lo que decía sobre las declaraciones de altos funcionarios del gobierno israelí, para mí es un tema fundamental. El genocidio es un tema, una palabra muy sensible que hay que tener mucho cuidado en no utilizarla. Pero una de las cosas que son fundamentales para poder definir un hecho como un genocidio es la intencionalidad. Bien, ¿no? No tiene que ver tanto con la cantidad de muertes, sino la intencionalidad de destruir los medios y vidas de una población. Y lamentablemente, digamos, hoy día en el gobierno de Israel hay personas que han declarado explícitamente la intención de cometer un genocidio, y quiero aprovechar, digamos, lo difícil de este término, lo complicado, para traer un tema que para mí es fundamental para que podamos seguir discutiendo, y para los oyentes, hace una distinción entre judaísmo, sionismo e israelismo que me parece fundamental para desarmar una confusión muy motorizada por aquellos que defienden a rajatabla y sin poder de crítica las políticas del Estado de Israel, que es la confusión entre antisemitismo y antisionismo. Entonces voy a hacer una breve distinción para que quede claro por qué el antisionismo no tiene nada que ver con el antisemitismo, en principio. Después voy a hacer algunas salvedades. Pero lo primero que hay que decir, que Farid contó un poco y yo nombré un poco también, es que el judaísmo es una tradición muy difícil de definir, pero es una identidad que un conjunto de personas reconocemos como propia, ya sea a través de la religión, a través de una tradición cultural, tradiciones familiares, etcétera, etcétera, pero sin duda data más de 2000 años. Y tiene ciertos valores que vienen de la tradición religiosa, pero que ha, digamos, sedimentado de formas particulares en la cultura judía, incluso ella laica, como es el de la justicia social, o el humanismo, o el valor de la resistencia. El judaísmo, una de las festividades más importantes que tiene es Pesaj, que es el recordatorio de la liberación de los judíos de la opresión en Egipto, digamos, de los faraones. Tiene conceptos como Tikkun Olam, que significa la reparación del mundo, un compromiso, digamos, que hay que tener en la vida con dejar el mundo mejor de lo que lo hemos recibido, etcétera, etcétera. Y el sionismo es un movimiento político que surge, como decía Farid, a fines un movimiento político nacionalista que surge a fines del siglo XIX, muy al final del siglo XIX, tiene su primer congreso en 1897, y es un movimiento muy minoritario en sus orígenes. De hecho, partidos como el Bund, el Partido de los Trabajadores de Rusia y Lituania, era mucho más numeroso, un partido muy, muy numeroso. Organizaciones como Hashomer Hatzair, otras organizaciones que no eran sionistas, eran muchísimo más numerosas, pero efectivamente la persecución de los judíos, que se inicia a fines de la década del 30 con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y después la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, produce, digamos, un acrecentamiento radical del proceso de migración de Europa hacia lo que era Palestina, que es el destino que los sionistas identificaron como un destino posible para, entre otros, en un momento se pensó en la Patagonia Argentina, Uganda, etcétera, etcétera, pero finalmente por el vínculo con la tradición judía. Pero fíjense lo que terminó sosteniendo que dice Farid. Se tardó en decidir que fuese Israel, porque precisamente no era religioso el movimiento, era un movimiento nacional. Entonces, si no, uno diría, ¿cómo se les pudo haber ocurrido otra posibilidad? Y precisamente no se les ocurrió, se pudo ocurrir otras posibilidades porque no era eminentemente religioso. Entonces, finalmente, un lema muy terrible que decía: una nación sin un territorio, para un territorio sin un pueblo, negando la existencia del pueblo palestino allí.
sabiendo que existía. Si uno analiza las actas de los congresos sionistas, las actas del movimiento sionista internacional, etcétera, etcétera, uno ve que el problema, la cuestión palestina, como se denominaba, era un problema absolutamente consciente y para el cual se desarrolló una política que, como denominó Farid, se conoció en esa época como el de transferencia, la necesidad de que los palestinos fuesen desplazados para poder generar una mayoría judía en la Palestina histórica. Entonces, ahí tenemos el sionismo. Dentro del sionismo hubo corrientes. Hashomer Hatzair, organización en la cual pertenecía Mordechai Anilevich, uno de los alzados, el líder de los alzados del gueto de Varsovia, hablaban luego de las atrocidades del sionismo verdaderamente existente y llamaban un Estado plurinacional, pero también un filósofo como Martin Buber, que tenía una agrupación que se llamaba Brit Shalom, y tantos otros, incluso Einstein fue opuesto a la confrontación de judíos y palestinos. Se negó precisamente por eso a asumir la primera presidencia del Estado de Israel. Y lo que tenemos que empezar a hablar, por lo tanto, no es de sionismo tal vez, aunque el sionismo verdaderamente existente es el sionismo israelí, pero podemos hacer una distinción entre sionismo e israelismo. ¿Por qué? Porque el sionismo fue en sus orígenes un movimiento de liberación nacional y para mucha gente realmente progresista de izquierda, judía, cuando se denomina que alguien es antisionista, sienten que les toca una identidad, digamos. Y que se les niega una identidad. Lo que hoy tenemos, la verdad es que la identidad judía y esa sionista de liberación nacional está secuestrada por Israel. La utilización de la tradición judía como capital simbólico que estaría encarnado en la Constitución del Estado de Israel es lo que permite que a los que criticamos el Estado de Israel nos denominen nazis, nos digan que somos antisemitas. Y si somos judíos, que somos Judenrat, que somos colaboradores de los nazis. Y la cuestión más grave, y perdón, Farid, ya termino, en torno a esto, no es tanto que a nosotros nos acusen de antisemitas y que, por lo tanto, puedan cancelarnos o perseguirnos o hacernos ciberacoso, o lo que sea, o amenazarnos, sino que decir que yo soy un Judenrat o que Farid es un antisemita o lo que sea, implica que los palestinos son nazis. Y a los nazis se les puede hacer cualquier cosa. Y eso es básicamente lo que estamos viendo. Por eso, a la atrocidad absolutamente condenable y perjudicial, en mi parecer, para la causa palestina que cometió Hamas el 7 de octubre, muy rápidamente la llamaron un pogrom, digamos, identificando la matanza de judíos en Europa con lo que había sucedido, para después poder justificar el castigo colectivo que estamos viendo en Gaza y también en Cisjordania, hay que decirlo, que se sostiene solamente si se nazifica a los palestinos. Y por eso es tan importante para mí, yo creo que lo más importante es hablar de la causa palestina, pero para mí es muy importante hablar de la distinción entre judaísmo y sionismo y hablar del judaísmo y reivindicar el judaísmo frente al sionismo para desmembrar esa utilización espuria del judaísmo para justificar atrocidades que no tienen nada que ver con el judaísmo. Bueno, sobre el tema de cómo se puede ser antisemita y pro-israelí, hay ejemplos abundantes, ¿no? Elon Musk acaba de emitir un tuit en donde básicamente secunda la posición de alguien que invoca esta teoría conspirativa del gran reemplazo. Las élites globales, entre las cuales los judíos tendrían un lugar prominente, están buscando deliberadamente reemplazar a los blancos cristianos de Occidente con minorías provenientes de, sobre todo, el mundo musulmán. Y que ahora los judíos descubran que esas minorías no tienen simpatías por ellos es culpa exclusiva de ellos. A eso dio su aprobación Musk. Cuando se le critica, sí, él, digamos, retrocede, pero cuando uno lee lo que dice,
sigue teniendo expresiones sumamente críticas de los judíos como un todo indiferenciado. En mi opinión, no ha cambiado su actitud antisemita. Pero cómo se purga de la acusación de antisemita, viaja a Israel y se encuentra con Netanyahu y le da a Netanyahu la prerrogativa, a su gobierno, de decidir cuándo se puede usar el sistema satelital Starlink para que haya comunicación, digamos, celular en Gaza, por ejemplo, ¿no? Eso me recordaba el Partido de la Liberación de Austria, una historia muy similar. Llega el gobierno en Austria. Era un partido fundado por el ministro de Agricultura de Hitler. O sea, así de cercano el vínculo con el nazismo. Entonces, cuando forma ese Partido por la Libertad de Austria, parte del gobierno en Austria, Israel rebaja el nivel de las relaciones con Austria. Pero el partido Likud termina invitando al líder de ese y vicecanciller de Austria a Israel, y él ahí dice que ya no son antisemitas, reconociendo que lo habían sido y habían expulsado gente, presumiblemente por eso, y diciendo que ahora el nuevo antisemitismo en realidad estaba vinculado al islamismo y a la izquierda. O sea, básicamente cambió el odio, ¿no? O el caso de el actual jefe de gobierno de Hungría, Orbán, que dijo que Miklos Horthy era un estadista excepcional. Miklos Horthy fue un gobernante húngaro que estableció una alianza con Hitler y que envió 500.000 judíos húngaros a campos de concentración, es decir, fue un cómplice del Holocausto. Israel le pidió explicaciones al gobierno húngaro y las explicaciones del gobierno húngaro se limitaron a decir que Horthy, este líder aliado de Hitler, había tenido momentos buenos y momentos malos y que su apoyo a causas antisemitas, en realidad su apoyo al Holocausto, había sido uno de los momentos negativos. Es como decir, bueno, será un asesino en serie, pero va los domingos a misa y da limosna. O sea, no hay forma de compensar, no importa qué haya hecho de bueno, suponiendo que exista algo bueno, que pueda compensar su complicidad con un holocausto, pero el gobierno israelí se dio por satisfecho. Entonces, estos son ejemplos de cómo antisemitas se reciclan como pro-israelíes sin dejar de ser antisemitas. El último ejemplo que voy a poner es el de Richard Spencer, que básicamente elogia a Israel porque dice, Israel tiene un Estado basado en la etnicidad, donde el grupo étnico mayoritario tiene una posición de dominio sobre una minoría, y yo quiero hacer lo mismo en los Estados Unidos. Ahora, o sea, en otras palabras, los judíos está bien que tengan mayoría en su propio Estado, pero que no vengan al mío. Y una vez salió a la prensa una grabación que se le hizo sin su consentimiento, donde usaba el término kaiks para referirse a los judíos, que es un término sumamente ofensivo. O sea, nunca dejó de ser un antisemita, pero era pro-israelí. Y ahora sí, el último, estos dos pastores evangélicos que fueron a inaugurar la embajada estadounidense en Jerusalén, los dos tienen antecedentes antisemitas. Jeffress, uno de ellos, dice explícitamente que no te puedes salvar siendo judío. Y acá, ¿cuál es la paradoja? Que para algunos, no todos, pero algunos grupos evangélicos, el triunfo de Israel sobre los palestinos es la condición de posibilidad para la segunda llegada del Mesías y al Armagedón del final de los tiempos. Momento en el cual los judíos o se convierten al cristianismo y se salvan, o permanecen como judíos y se condenan al infierno. O sea, el apoyo a Israel es meramente instrumental dentro de esta comprensión que tienen de la Biblia. Entonces, Israel alimenta sentimientos antisemitas siempre y cuando los contrapeses o los compenses, teniendo una posición favorable al Estado de Israel, lo cual además se suicida por una razón que recogen distintas encuestas del Pew Research Center, que revelan que la gente que tiene sentimientos anti o islamófobos es la misma gente que tiene sentimientos antijudíos o antisemitas. Entonces, es lanzar un boomerang que va a caer sobre las testas de quienes lo hacen. Sí,
concuerdo. Ahora en Argentina tenemos un caso particular. Se nombró como Procurador General de la Nación a Rodolfo Barra, que pertenecía a una agrupación de derecha antisemita que se llamó Tacuara, y entre cuyas acciones en las que él participó está el ataque a una sinagoga. Y tenemos a la DAIA, que es la organización de las organizaciones judías en Argentina, que canceló a Roger Waters y evitó que consiga dónde hospedarse en Argentina, trató de cancelar sus shows, pero ante el nombramiento de Rodolfo Barra en la Procuración, dijo él ya ha pedido disculpas, así que no hay problema, puede participar. Porque yo creo que sinceramente lo que tenemos que ver es que al Estado de Israel y a las organizaciones pro-israelíes de la comunidad judía en la diáspora no les interesa el antisemitismo. Digamos, si les interesase el antisemitismo, aclararían que los que hace Israel lo hacen tanto que un Estado en conflicto y que los judíos no tienen nada que ver con eso, o que el judaísmo incluso no tiene nada que ver con eso. Porque efectivamente yo creo que hay un antisemitismo existente. Yo creo que hoy día, por lo que decía Farid, digamos, comparten una sensibilidad, pero hoy día el péndulo está más volcado hacia la islamofobia, pero hay una judeofobia, un antisemitismo verdaderamente existente en el mundo, pero el problema es que la confusión entre sionismo, digamos, y judaísmo es muy difícil para un palestino que hace 50 años o más es atacado por un Estado que se dice representante de los judíos en Palestina y en el resto del mundo, que es que ataca con aviones que tienen el Maguen David, un símbolo milenario de la tradición judía, en sus aviones y en sus tanques, que destruye sus casas, que hacen dentro del Estado de Israel leyes exclusivistas que dan mayores beneficios a los judíos que a los árabes israelíes, y los palestinos que no lograron ser desplazados o se quedaron dentro de las fronteras en la Constitución del Estado de Israel. Es muy difícil que no pedirle a organizaciones por la liberación palestina que no hablen de la destrucción de los judíos. Sería mucho más progresivo, y yo creo que hay un trabajo ahí para hacer para que empiecen a hablar de los israelíes, digamos, ¿no? Porque se hacen flaco favor. Pero por eso hay una tarea, me parece, de disputa simbólica, que en principio la tarea principal que tenemos, y yo creo que ahí los judíos tenemos una tarea esencial, es decir que lo que hace el Estado de Israel no es judaísmo, sino que es precisamente opuesto a los valores del judaísmo. El judaísmo, si el judaísmo profesa, no solamente que profesa, porque si bien tiene estos valores religiosos que vienen de la liberación de Egipto, que vienen de la reparación del mundo del Tikkun Olam y demás, la verdad que la cultura judía se creó en el proceso de ser una negación de la cultura europea, es decir, de ser perseguidos, segregados y tener una persistencia en la resistencia. Desde una minoría que perseveró frente a los ataques de los poderosos, y la cultura judía es inescindible de esos valores. Por eso, digamos, cuando se constituye el Estado de Israel hay una gran negación del judaísmo de la diáspora. Se actualiza el hebreo, que era un idioma absolutamente que no se hablaba. Los judíos en Europa que constituyen el movimiento sionista, y todos los judíos de Europa hablaban yiddish y las lenguas de las naciones en las cuales estaban. Se inventa una lengua nueva, se inventa música nueva, se niega porque hay si bien hay una utilización del judaísmo pre-israelí, en realidad lo que se enseña en Israel es que los judíos éramos débiles, que nos dejamos matar, y hay una reivindicación de la violencia y del poder en el Estado de Israel que implica la negación del judaísmo resistente, digamos, del judaísmo que resistía a través de la cultura, de los libros, del vínculo con las culturas en las cuales se desarrollaba, que fue lo que dio los grandes revolucionarios y los grandes teóricos que el judaísmo le dio a la cultura europea y occidental.
Freud, Marx, Einstein, Freud, y los revolucionarios como Rosa Luxemburgo o Trotsky, digamos, ¿no? Entonces, no hay una cuestión genética, hay una cuestión cultural por la cual estar durante centenios en el lado de los oprimidos hace que la injusticia pase por el propio cuerpo. Entonces, bueno, si el judaísmo implica una sensibilidad sobre las injusticias que suceden en el mundo, tienen que sensibilizarse sobre lo que está pasando hoy en Gaza, ¿no? Disculpen que los interrumpa, pero acá hay un par de preguntas interesantes también. Una es para Farid, es ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar Estados Unidos y en particular el Partido Demócrata en su apoyo incondicional a Israel? Parece que están dispuestos a jugarse la elección antes que ponerle un pero a la derecha más rancia de la política israelí y el ataque más brutal desde el Nakba. Y para Ariel. Hola Ariel, gracias por tu valiosa participación. Quería saber tu apreciación acerca de la forma en que nos adoctrinan en las diferentes comunidades judías de Latinoamérica con respecto al sionismo. Estamos viendo personas que no están siendo capaces de empatizar con las miles de víctimas palestinas que cierran filas con un discurso único, que están dispuestos a dejar su país de nacimiento y enrolarse en el ejército israelí. Gente que no solo pierde amistades, sino que acusa al resto de ser antisemita. Ella pone el término secta sobre la mesa sabiendo que él va a ser rechazado, pero en aras de la discusión. Y en ese sentido quizá puedas, Ariel, contarnos un poco cómo tú sales del adoctrinamiento también, ¿no? Los dejo Okay. con esas dos. Ya no sé si empiezas tú, Farid, quizá. Ya, yo solo quisiera decir una cosa sobre lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, que hemos hablado muy poco, ¿no? Quienes crean que lo que está haciendo Israel tiene propósitos fundamentalmente defensivos, que me explique hechos como el siguiente. Hay un estudio de un profesor de la City University de Nueva York que a través de radares satelitales concluye que en el norte de Gaza se ha destruido total o parcialmente una de cada dos viviendas. ¿En qué contexto cabe suponer que eso tenía propósitos defensivos? Salvo que me digas que había un militante de Hamas en cada una de esas viviendas o algo por el estilo. Segundo, las cifras de muertos entre niños. Pues, Hamas es un grupo intolerante que ha cometido crímenes atroces, pero respecto a las víctimas, las cifras que ha dado Hamas en el pasado han sido corroboradas por Naciones Unidas. Y hoy en día hay organizaciones como Save the Children que hablan de, por ejemplo, en las 3 primeras semanas, la muerte de 3.195 niños muertos. No han muerto tantos niños en ningún conflicto armado en el mundo, por lo menos en los últimos 5 años. ¿Qué tiene que ver con la seguridad de Israel impedir el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria a la población de Gaza? 85% de la cual ha sido desplazada. Eso en sí mismo, 85% de la población desplazados internos, podría considerarse ya una limpieza étnica. Y segundo, ¿qué túneles hay en Cisjordania que expliquen la violencia contra los civiles palestinos ahí? El propio gobierno norteamericano, y ahí entro ese tema, el propio gobierno norteamericano ha dicho que no va a permitir el ingreso a su país a los colonos que están practicando esta violencia, dado que el gobierno de Israel no hace nada para detenerla o incluso la incentiva a través de algunos de sus ministros. Solo un detalle más. Si el tema son los túneles, si se atacan escuelas y hospitales porque hay túneles de Hamas debajo, querría eso decir que si los túneles estuvieran debajo de ciudades israelíes, Israel estaría bombardeando hospitales y escuelas en Israel. No, en ese caso haría lo que debía hacer en Gaza, ingresar a los túneles y pelear cuerpo a cuerpo con los milicianos de Hamas, pero en ese caso las muertes estarían más entre sus soldados que entre la población civil. Específicamente sobre el tema de Estados Unidos, lo único bueno que diría que está ocurriendo en Estados Unidos es que el apoyo a Israel ya no es bipartidista. Mientras el Partido Republicano sigue apoyando a Israel en más de un 80%, los militantes de ese partido, en este momento son más los demócratas que simpatizan con la posición palestina que
aquellos que simpatizan con la posición israelí, y entre esos demócratas que simpatizan con la posición palestina hay muchos jóvenes, sobre todo centennials. Las nuevas generaciones son sensiblemente más críticas con Israel que sus padres, y eso es lo único que podría hacer que Estados Unidos empiece a tener una posición distinta bajo un presidente demócrata, como es el caso ahora, a medida que esta carnicería, digamos, le empieza a endilgar un costo político. Porque ya hay quienes dicen que no van a votar, y hay encuestas que lo demuestran, demócratas por Biden si va a la reelección. Y hay demócratas que lo llaman genocide Biden, Biden el genocida. O sea, por primera vez probablemente en la historia de la ocupación israelí, uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos tiene que pagar un costo político por un apoyo incondicional a Israel. Bien. Bueno, no dialogo, así contesto la pregunta. Bueno, cuento un poco. Digamos, yo nací en Israel hace 44 años. Mis padres son argentinos, pero habían emigrado para Israel. Viví en un kibutz, en una comunidad agraria, hasta los 7 años que retornó la democracia a la Argentina y mis padres volvieron, digamos, aquí. Yo tuve vínculo con la comunidad judía y con Israel por largo tiempo, y a los 16 años pensé en volver a vivir a Israel. Todavía tenía frescos los recuerdos infantiles, que la verdad que fueron muy, muy lindos. Digamos, yo vivía en un campo muy hermoso. Pero antes de ir, había un hijo, unos amigos de mis padres, que justo estaba en Buenos Aires, porque después de terminar el ejército, muchos hacen viajes a Latinoamérica, a la India y demás, y se hospedó en casa, y entonces yo le dije, bueno, que querías ir a estudiar a Israel, a hacer la universidad, pero no quería hacer el ejército. Yo ya tenía una posición, si bien no era antisionista, tenía una posición crítica de las políticas del Estado de Israel. Y además siempre fui antimilitarista. Y él me dijo ahí, bueno, no, eso no es posible. Es posible administrativamente, podés aplazar el ingreso al ejército estudiando, podés ser un refusnik si querés, negarte a hacer el ejército, pero la verdad es que si no haces el ejército no entras en la sociedad israelí. El ejército es el pasaje a la adultez, digamos, no es un servicio militar como los latinoamericanos, lo hace casi la totalidad de la población judía de origen judío de Israel. Son 3 años donde efectivamente son de formación y adoctrinamiento, formación en términos no solamente militares, sino intelectuales, laborales y sociales. La gente conoce sus amigos de toda la vida ahí, muchos conocen a sus parejas. Entonces, cuando yo entendí, digamos, lo imbrincado que estaba la cultura israelí con el militarismo, se empezó a resquebrajar, digamos, mi idea sionista, y ahí me puse a investigar. Hay mucho para desarmar, porque efectivamente, de hecho, el Estado de Israel tiene, digamos, un concepto que es el de Asbará, que se traduciría como instrucción, que incluso tiene una secretaría, digamos, en el gobierno, en el sistema gubernamental israelí, y que tiene sus existencias en las organizaciones judías de la diáspora, que coordinan con el Estado de Israel, donde se le enseña a los jóvenes a explicarle al mundo todas las mentiras que se dicen sobre Israel. Entonces, realmente los chicos y chicas no sé, yo doy clases en una escuela judía, desde el jardín de infantes cantan el Atikva, digamos, el himno nacional judío, al mismo tiempo que se canta el himno argentino, tienen estas formaciones de Asbará, digamos, argumentos que contrarrestarían, digamos, las críticas al Estado de Israel o al sionismo. Entonces, y después la usina más importante, que es efectivamente la del propio Israel, que confunde sionismo y judaísmo, que es casi payasescamente lo que vimos de la representación israelí en las Naciones Unidas, yendo a defender la masacre en Gaza con la estrella de David que dice Juden, que utilizaban los nazis para marcar a los judíos en guetos y campos de concentración alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la confusión sistemática que hace Israel
de judaísmo y sionismo hace que una identificación que ha hecho que las comunidades judías en la diáspora tengan como norte, como brújula, como guía de su judaísmo lo que dictamina Israel, básicamente. Los valores, los nuevos valores del judaísmo son los valores de Israel. Y ante eso hay que alzarse. Por supuesto que hay organizaciones judías en la diáspora y dentro de Israel que hay que reivindicar porque son realmente muy valientes, ¿no? Desde soldados como de Breaking the Silence, soldados que han servido en los territorios ocupados y denuncian las atrocidades que hace el ejército israelí ahí, desmantelando la mentira que el ejército de Israel es un ejército democrático o que es un ejército de defensa, sino como también señaló Farid, es un ejército que básicamente funciona como guardia de los colonos y de la ocupación en Cisjordania. A mí me tocó estar en Hebrón, una ciudad muy importante de Cisjordania, en la cual el ejército israelí brindaba un destacamento para que los colonos se pasearan por el mercado árabe para demostrarle a los palestinos que no solamente su barrio era judío, sino que toda Hebrón, si ellos querían, era verdaderamente judía, ¿no? Israelí. Entonces, tenemos un trabajo muy duro por delante para desarmar ese adoctrinamiento, pero creo que esta situación, que es absolutamente catastrófica para el pueblo palestino, tal vez sea una oportunidad, porque es muy evidente que cualquier tradición humanista no puede defender lo que el Estado de Israel le está haciendo a los palestinos, ¿no? Ale. Sí, hay un par de preguntas más. Muchas gracias por sus respuestas. A ver, para Farid, pero sí creo que sería igual bueno que los dos comenten sobre esto. ¿Cuál es el futuro del actual gobierno de Israel? Terminada la guerra, sus integrantes podrán ser acusados por vulneración a los derechos humanos ante Corte Internacional. ¿Te hago las dos de frente, Farid, o quieren Bueno, responder primero? Primero esto. bueno, sí. A ver, yo diría que lo único bueno que podría salir de todo esto es que el gobierno de Netanyahu llegue a su fin, ¿no? Yo diría que hay dos razones por las cuales cabe dentro de lo posible que eso ocurra. La primera es que Netanyahu para muchos podía ser considerado alguien que miente sistemáticamente. Por ejemplo, viene sosteniendo desde 2012 que Irán está a 6 meses de una bomba atómica. Habiendo asesinado jamás a más de 800 civiles israelíes, tuvo que inventar la historia de 40 niños decapitados. Y de hecho, de paso, no murieron 40 niños en total, entre esos civiles, ¿no? Pero tuvo que inventar una mentira con fines propagandísticos para presentar como bárbaro al otro, como si no fuera suficientemente bárbaro lo que había ocurrido. Además de tener reputación de mentir, tiene cargos de corrupción que se han retomado judicialmente. Y por último, hubo una intentona autoritaria, todavía no ha concluido, de hecho, se de paso, por capturar el Poder Judicial. Hay gente que probablemente decía, bueno, tal vez todos estos sean de méritos reales de Netanyahu, pero al menos es un halcón que sabe de cuestiones de seguridad. Bueno, el 7 de octubre demostró que tampoco es particularmente bueno en eso. Entonces, cuando uno ve encuestas, cerca de 3/4 de los israelíes lo culpa a él por lo ocurrido. Y hay también el tema de los precedentes, ¿no? Guerra de 1973, cada vez que Israel ha tenido una guerra cuyo resultado ha sido distinto al esperado, no necesariamente derrota, pero peor de lo esperado, el gobernante no ha durado más de 2 años en el cargo. Golda Meir, el 73, no dura 2 años más. 82, Menachem Begin, después de la invasión del Líbano. Ehud Olmert, él duró un poquito más, pero después de la invasión del Líbano de 2006. Entonces yo sí creo que ese es un escenario probable. Que venga después, no lo sé. Ahora, que sea peor que el actual gobierno es muy difícil. Sobre investigaciones, había ya una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en ocasiones anteriores, tanto por el ejército israelí como por milicianos de Hamas
y de la yihad islámica palestina. A eso se han sumado investigaciones en curso por lo que está ocurriendo ahora. Yo sí creo que esas investigaciones van a llevar a una acusación. La pregunta es si algún día algún líder israelí va a comparecer por esas acusaciones. Yo creo que deberían comparecer todos los implicados, palestinos o israelíes, pero claramente ahora como entonces la gran mayoría de las víctimas civiles fueron palestinas asesinadas por el ejército israelí. No tengo mucho para agregar, me parece excelente la respuesta de Farid. Lo único recordar, digamos, que son un poco juicios por la verdad, porque Sí. juicios de la Corte Internacional, como los que se hizo por la construcción del muro, que tuvo un fallo prácticamente unánime, no tuvo ninguna sanción para Israel, digamos, ¿no? Que es lo que venimos viendo en el Concierto de las Naciones por el veto a cualquier tipo de sanción que ejercen los Estados Unidos. Un par de preguntas. ¿Qué opinan sobre el hecho de que están tratando, o no sé si ya se dio la orden de equiparar el antisionismo con el antisemitismo en Estados Unidos? Y si nos pueden contar un poco cómo es la vida diaria fuera de este conflicto, o sea, cómo era, incluso antes de este conflicto, la vida diaria de un palestino en Gaza y en Cisjordania. Eh, Empiezo, bueno, brevemente. La última vez que yo estuve allá fue en 2010, entonces no es que esté muy actualizado, pero lo que puedo decir es que las cosas han empeorado. Pero yo lo vi, ¿no? O sea, vi cómo botaban a palestinos de sus casas en Jerusalén Oriental para que las ocupara un colono que alegaba que había vivido ahí antes, ¿no? Pero es que a veces el alegato es, yo no viví personalmente aquí, pero esto es tierra del pueblo judío, aquí hemos vivido hace 3000 años. Es como decir, si alguien llega a tu casa y te dice que esa tierra era suya hace 3000 años y te pide desalojarla para que él viva ahí, tú llamas al manicomio, ¿no? Pero bueno, he visto los controles, los checkpoints, y están diseñados para hacer imposible la vida de los palestinos. Yo me quedé una noche donde una prima que vivía en Belén, ella vivía a 15 minutos de su trabajo, pero le tomaba 1 hora y 15 minutos llegar porque tenía que pasar los controles israelíes. Por ejemplo, en hora punta hay 2 pasos de Cisjordania a Jerusalén, pero fuera de la hora punta se cierra uno para que siga, digamos, no hay momento en el cual la cola disminuye. Tus propiedades pueden ser destruidas a discreción, por ende no tienen valor. Mi prima, por ejemplo, vivía en territorios ocupados, pero trabajaba en Israel. Como trabajaba en Israel, le descontaban para fondo de pensiones y seguro de salud, pero como no vivía en Israel, no le proveían ninguno de los dos servicios, ¿no? Esos son algunos indicios de cómo es vivir en esas circunstancias. Yo no vi tiroteos, pero uno veía soldados israelíes pasar rastrillando sus armas cerca de población civil palestina, por ejemplo. Sí, no tengo mucho más para aportar. Yo estuve en un par de ocasiones en Belén y en Hebrón. No conozco Gaza. Me parece el relato de lo que pasa en Gaza, el más significativo, son aquellos que, como decía Farid, sufren la colonización en Cisjordania y dicen que su realidad es el Edén al lado de lo que viven los gazatíes, ¿no? Estamos hablando, como ya es común nombrar, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, pero hay que decir que es una cárcel a cielo abierto donde no se respetan los derechos humanos, digamos, ¿no? Además, y centralmente. Y verdaderamente lo que se vive en Cisjordania es una vida muy difícil de ser vivida, digamos, desde, como nombraba Farid, el derecho al movimiento, como la previsibilidad mínima sobre el derecho a la vivienda, una economía muy destrozada, digamos, por la discrecionalidad que, digamos, el ejército y el Estado de Israel controla, digamos, fronteras, impuestos,
circulación de mercancías. Entonces, la situación es realmente de una colonia hecha y derecha, que explica por qué la sociedad israelí se ha ido derechizando indefectiblemente en los últimos años, ¿no? Para poder ejercer ese poder sobre una población que no vota tu gobierno, tenés que tener una posición supremacista, ¿no? Tenés que creer que por alguna razón de algún tipo vos tenés derecho de ejercer ese poder. Y eso no puede más que pudrir el alma de esa sociedad, ¿no? La colonización es un proceso no solamente de deshumanización del colonizado, sino también del colonizador. De formas, por supuesto, diferentes, pero lo que vemos cuando vemos a la sociedad israelí, que lamentablemente, yo estoy de acuerdo con Farid, tal vez algo bueno que va a traer es la caída de este gobierno, pero el rebote inmediato del conflicto fue un acrecentamiento de un racismo creciente que tiene la sociedad israelí hacia la población palestina. Ok, y sobre el tema de equiparar sionismo con antisemitismo legalmente en Estados Unidos, ¿qué opinan? Ariel, no. No, Bueno, yo poco... Bueno, perdón. Ve tú, Farid, y después... No, ve tú y yo después comento algo. no, en realidad ahí el tema es, tú ya habías hablado de eso, ¿no? Yo simplemente creo que son dos cosas totalmente distintas y no tiene sentido hacer esa equiparación, pero quien puede hablar con más autoridad de eso es Ariel. No, a ver, hemos visto en las universidades, ¿no? Las noticias que llegan a Latinoamérica, no sé, a Perú, digamos, a Argentina, es que había una ola de antisemitismo en los campus universitarios. Claro, yo tengo colegas en Harvard, en Columbia, además, entonces empecé a indagar por mi cuenta, no siendo periodista, simplemente interesado en el tema, y en realidad lo que pasó fue un proceso de cancelación de las posturas de posiciones pro-palestinas, digamos, ¿no? Donde los actos están vivenciando el sistema universitario norteamericano, depende de donaciones, los grupos de investigación reciben donaciones, entonces se andan con mucho cuidado y hay mucha lista negra en este momento de becarios y profesores que han expresado su sensibilidad hacia lo que está padeciendo el pueblo palestino y son perseguidos a partir de esta idea del antisemitismo y muchos han perdido el trabajo, han dejado de recibir fondos para sus investigaciones en este proceso. Entonces la situación es espantosa, no hace falta explicar lo que ya expliqué, digamos que el antisemitismo y el antisionismo no tienen nada que ver, hay una utilización que de vuelta, lo más grave es la nazificación de los palestinos, porque se permite su masacre, pero después está, por supuesto, ese instrumento para cancelar a quienes tratan de desentrañar la complejidad del asunto, que desentrañarlo implica no negar que Israel, más allá de que Israel ha llegado para quedarse, Israel existe y tiene derecho a existir no como Estado colonial, no tiene derecho a existir violando los derechos civiles y humanos de los palestinos, tiene derecho a existir porque la solución a este conflicto tampoco es el desplazamiento de 7 millones de judíos nuevamente, pero bueno, lo que sí hay que decir es que, que la utilización de esa confusión lleva a la cancelación de aquellos que no niegan la Nakba, que dicen que Israel efectivamente fue constituido con el desplazamiento de 750.000 palestinos, que esos palestinos no solamente fueron desplazados, como pasa en ciertas guerras, sino que sistemáticamente se les prohibió el derecho a retornar a sus hogares, cosa condenada por el Concierto de las Naciones en sus legislaciones. Y nuevamente, el tema que la confusión tiene un tercer problema muy grave, que es el surgimiento de un antisemitismo nuevo. Porque si nosotros decimos que todas estas atrocidades se hacen en nombre del judaísmo, y es problemático, porque puede traer efectivamente un antisemitismo sui generis, un antisemitismo de nuevo tipo, por supuesto inexistente antes de la creación del Estado de Israel, porque efectivamente no existía el antisemitismo, no era un problema significativo
el antisemitismo en los países árabes, donde estaban los judíos que conocemos como sefaradíes y judíos árabes de otras tribus, muy entre comillas, que efectivamente ahí no hubo nunca un movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento europeo donde efectivamente el antisemitismo fue un problema. En los países árabes no era un problema el antisemitismo. Lo que sucedió es que obviamente cuando se hace la guerra de independencia hay una expulsión de los judíos de los países árabes que emigraron hacia el Estado de Israel. Bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos. A ver, otra preguntita más. Dicen así, actualmente en Israel están en su preselección para participar en Eurovisión 2024 en Malmö, Suecia. En este contexto, los organizadores en Israel están utilizando la preselección para hacer campaña para el ejército de Israel y la guerra en Medio Oriente, contraviniendo a las reglas en Eurovisión. ¿Hasta qué punto Israel logrará limpiar su imagen en medios de comunicación con su participación en varios eventos musicales y deportivos en otras partes del mundo, como en Europa? Yo sobre eso diría bueno, quisiera hacer una aclaración porque hay quienes decían Ariel y Farid van a tener demasiadas coincidencias y una posición más cercana a la de Israel no está representada. Yo quiero dejar en claro que en el Perú al menos el diario El Comercio, a través de su semanario sabatino, Somos, y Canal 2 invitó a un debate entre Ariel Segal y yo, y él no aceptó. Lo cual me llama la atención, porque además él ni siquiera es un defensor de oficio del actual gobierno, tiene una posición más bien crítica. Y en el caso de Gabriel Ventasgal, alguien se comunicó con él para tratar de organizar un debate, dijo que iba a responder luego y nunca más respondió. Entonces, si alguien logra convencer a alguien que participe en un debate desde una posición más cercana a la del gobierno israelí, yo estoy dispuesto a debatir. Sobre la pregunta, yo sí tiendo a creer que acá hemos alcanzado un punto de inflexión, ¿no? Vean el caso del Reino Unido. El gobierno prohíbe marchas pro-palestinas en un primer momento. En el caso del Partido Laborista, Starmer, el actual líder de ese partido, prohíbe a los militantes del partido acudir. Y las marchas pro-palestinas en Londres fueron las más grandes que jamás haya habido en Londres y probablemente de las más grandes que ha habido en el mundo en favor de los palestinos. En el caso de Estados Unidos mencioné el cambio en la opinión pública, por lo menos entre los demócratas. Entonces, digamos, en materia de medios, Israel siempre va a tener más medios que los palestinos, pero lo que parece haber hecho una diferencia es el hecho de que los jóvenes se informan en mucha mayor proporción a través de redes sociales o medios electrónicos que de los medios tradicionales, y en general los jóvenes, casi en todo el mundo, hay encuestas sobre esto, tienden a ser más liberales en casi todo orden de cosas que sus padres, salvo en algunos países europeos. Eh, y probablemente ese cambio tienda a crecer con el paso del tiempo. Sí, bueno, coincido con lo de Farid. No vi lo de Eurovisión, sinceramente, no sé qué tipo de participación hay o deportiva. Así que no puedo aportar mucho a eso. Sí, también me pongo en una cosa que sí puede generar debate y podemos tener diferencia con Farid, que es sobre la política de boicot contra Israel. ¿No? Yo personalmente creo que estamos en una lucha por el humanismo, básicamente, ¿no? Que la batalla por la causa palestina tiene que ser una batalla por recuperar un humanismo que nuestra cultura occidental está perdiendo fuertemente, ¿no? Nosotros en Argentina particularmente lo estamos viviendo con el ascenso de la ultraderecha al gobierno ahora en 4 días. Y en ese sentido, para mí el boicot debería ser boicot a bienes, servicios y demás, pero yo evitaría el boicot a personas, a personalidades, ¿no? Porque me parece que ahí hay una confusión problemática. Primero, yo creo que no estaría de acuerdo, pero además alimentaría, digamos,
la campaña de victimización de Israel, digamos, ¿no? En la cancelación de sus deportistas o artistas. Lo que sí creo que, como dice Farid, tenemos una oportunidad mayúscula, digamos, por los medios alternativos, en los cuales efectivamente la mayor parte de la población se informa, para generar debates que antes eran absolutamente imposibles. En los medios hegemónicos en Argentina, bueno, hay una compañera periodista de origen libanés, Melissa Trada, acá, que sufrió una cancelación en vivo. Ya empezó a contar, venía de Cisjordania, y los periodistas decían, yo no voy a conversar con esta mujer, que ella estaba teniendo una posición absolutamente informativa bueno, esa es la realidad en los medios, pero yo creo que es tan burda, digamos, y por eso me pregunto, no vi lo de Eurovisión, pero yo creo que ese nivel burdo hoy ya no sirve. Yo creo que Israel se está transformando un poco. Lo que pasa es que es una tragedia para otro pueblo, pues es una caricatura, digamos, ¿no? Tiene leyes efectivamente racistas, más de 65 leyes se han aprobado en los últimos años. La colonización es absolutamente indiscutida. La verdad histórica incluso con la mentira de que hay desplazados en todas las guerras, y incluso los desplazados palestinos fueron convidados a ser desplazados por los países árabes, que dijeron después van a poder volver cuando borremos a Israel. Si uno lee efectivamente los anales del sionismo, los diarios de Ben Gurión, eso se desarma muy fácilmente, pero incluso si eso fuese verdad, el Estado triunfante tuvo que haber permitido al día siguiente a los palestinos volver a sus casas, y no lo permitió. Entonces, yo creo que todas esas cosas se están volviendo, que antes eran cosas imposibles de decir, digamos, imposibles de decir, y se volvieron un discurso existente, que circula, y me parece a su vez que es innegable el castigo colectivo para cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad en Gaza y escucha a ministros de Israel diciendo, bueno, los niños no está tan mal que mueran porque son nazis, hijos de nazis, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual yo creo que Israel ha llegado en una soberbia desbocada a tal vez llegar a ese famoso relato, ¿no? Del rey desnudo, ¿no? Estamos cerca, yo creo, de ese relato del rey desnudo, un momento en el cual hay un poder que se desarma, un poder mediático y demás, y yo creo que estamos llegando a esa etapa. Sí. Bueno, a ver, no sé si Farid quieres agregar algo o puedo ir a otra pregunta. Vayamos a otra pregunta. Sí, ¿qué posibilidades tiene Gaza si Israel quiere liberar el territorio porque no los deja huir por la frontera egipcia? ¿Ustedes ven posible que lleguen a bombardear Cisjordania en un futuro mediano? Bueno, bombardean, solo que en mucha menor dimensión, ¿no? Porque también hay algunas milicias, pero muy débiles en Cisjordania, que combaten con Israel. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que los colonos están desplazando a población palestina de territorios controlados por el Estado de Israel, por el ejército israelí, que por ende este debería prevenir. Pero como digo, tanto Francia como Estados Unidos están directamente acusando a Israel de no hacer nada para evitarlo. La paradoja es, bueno, ellos podrían aplicar sanciones, pero no lo hacen. La única sanción es esto de no otorgar visa, pero hay 15% aproximadamente, según el diario El País, de los colonos tienen ciudadanía americana, no necesitan visa, pero muchos otros tienen ciudadanía de países que tampoco necesitan visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, es más una sanción simbólica que algo significativo. En el caso de Gaza, ya hay informes de prensa escalofriantes, ¿no? Hay uno donde Netanyahu le pide a uno de sus ministros, el de planificación, un proyecto que contemple la posibilidad de lo que ahí llaman thinning out the population, es decir, reducir significativamente la población de Gaza, y creo que no se van a atrever porque eso sería un choque directo con Europa, pero quieren básicamente permitir que, o es una parte de una propuesta, que dado que Egipto no permite que pasen al Sinaí porque el temor obvio es que nunca se les deje volver,
permitir que salgan en bote y traten de cruzar el Mediterráneo rumbo a África o Europa. Obviamente la mayoría, si eso ocurriese, iría a Europa. Como digo, eso sería chocar directamente con gobiernos europeos pro-israelíes, incluso los más conservadores, que no quieren inmigrantes de religión musulmana. Pero ese es el tipo de cosas que se discuten en el gobierno israelí. Sí, solamente agregar una cosa, digamos, se han filtrado los documentos en los cuales en la operación, digamos, del ejército israelí filtró Wikileaks, donde el plan original era el desplazamiento hacia Egipto en el desierto del Sinaí de la población gazatí, y eso no pasó por cuestiones efectivamente de geopolítica internacional, como comentó Farideh. Yo no creo que eso ya vaya a pasar ahora. Bueno, solamente esa pequeña posibilidad. Sí, a ver, un par de cosas, ¿no? Porque también se habla mucho, sobre todo hoy en día, de algo que efectivamente tampoco se podía hablar antes, y es de los rehenes palestinos, ¿no? ¿Por qué se les dice rehenes? Porque quizá la gente piensa si están en las cárceles es porque han hecho algo, pero ¿y cuáles son sus condiciones en estas cárceles, ¿no? Si quisieran opinar sobre eso. Bueno, se dice que los israelíes son rehenes y claramente lo son, pero que los palestinos son prisioneros cuando Israel detiene menores de edad bajo lo que dan llamar detención administrativa, es decir, sin cargo ni juicio por 6 meses, prorrogables hasta 2 años. Y es el único país que pretende ser una democracia representativa que no solo detiene menores de edad, sino que lo hace, y esto es lo distintivo, lo somete a tribunales militares. Y Save the Children, entre otras organizaciones, han constatado maltratos físicos y sexuales, vejaciones sexuales, una vez en prisión. O sea, esos tampoco son prisioneros en ningún sentido convencional del término. Así que yo diría que el término rehenes se puede usar en ambos casos. Dicho sea de paso, los detienen en territorios ocupados, donde Israel no tiene autoridad para detener gente. Claro, en teoría tampoco tiene autoridad para estar siquiera, pero menos aún para tomar medidas de ese tipo. No tengo mucho más para agregar, que efectivamente, digamos, creo que son más de 1000 menores al año que son apresados bajo estas detenciones administrativas, bajo, de vuelta, en un territorio cuya población no ha legislado bajo ni el ejército, que la fuerza de seguridad que los encarcelan forman parte de sus organizaciones políticas y sociales, digamos, ¿no? Entonces hay una... puede calificarse en esa lógica para ellos, sin duda, como un secuestro y ser condición de rehenes. Sí, mm, dos preguntas que no tienen mucho que ver, pero a ver, desde el respeto, por supuesto, porque hemos estado escuchando, creo, a muchos judíos justamente que están que son antisionistas, ¿no? Como tú, Ariel, y muchos que además son descendientes de personas que han estado en el Holocausto, ¿no? De sobrevivientes del Holocausto y que sienten que, en sus palabras, que Israel utiliza el tema del Holocausto, ¿no? Quiero saber, que sería interesante saber su opinión sobre esto. Para mí, digamos, la utilización del Holocausto en la narrativa israelí es indudable, digamos, ¿no? Si uno va a Yad Vashem, que es el museo del Holocausto que está en Jerusalén, uno hace una travesía, el recorrido es una travesía que va en zigzag por la historia de la persecución del pueblo judío hasta hermosamente construido, hasta los hornos crematorios, y cuando uno sale de ese zigzagueo que se da en un cuarto oscuro, sale un balcón que mira a Jerusalén, ¿no? A la recuperación de la tierra prometida. Israel organiza viajes como Bria
o Marcha por la Vida para escuelas secundarias en la diáspora, que comienza en los campos de concentración y termina en el Monumento a los Caídos por la Constitución del Estado de Israel nuevamente, ¿no? Y donde el relato que se hace es precisamente ese pasaje de la persecución, la destrucción y el judío que va al matadero a un judío vital, empoderado y realizado en la tierra de Israel, ¿no? Entonces la utilización es innegable, ¿no? Hace muchos años ya Norman Finkelstein escribió el libro La industria del holocausto para hablar de los procesos de utilización de la propaganda israelí del holocausto para fines que nada tienen que ver con los valores que fueron destruidos en los hornos crematorios. Yo solo añadiría, ya que mencionaste a Finkelstein, que justo le preguntan, porque él pierde buena parte de su familia en los campos de concentración. Si no me equivoco, su madre sobrevive a uno de ellos, pero la mayor Sí, parte de su familia muere en los campos de concentración. Y entonces, cuando se bombardeaba Dresden en Alemania y morían una cantidad significativa de civiles, Finkelstein cuenta que él le pregunta a su madre qué opinaba de eso, y su madre decía, después de haber vivido el holocausto y sobrevivido a él, decía, bueno, si nos quieren matar a todos, tenemos derecho a llevarnos algunos cuantos con nosotros. Y Finkelstein decía, así como no juzgué a mi madre por decir algo como eso, porque entendía de dónde venía su odio hacia los alemanes, Finkelstein dice, me cuesta juzgar a los gazatíes y la forma en que piensan respecto a Israel. O sea, es una respuesta a condiciones absolutamente inhumanas que han prevalecido durante décadas y que solo llaman la atención del mundo cuando ocurre algo como lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando los gazatíes marchaban hacia la reja que separa Gaza de Israel sin armas, se les disparaba, morían por docenas y no conmovió a nadie, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias en las cuales estamos. ya que mencionaste eso, sería también interesante un poco contar que este mismo año, antes del 7 de octubre, ¿qué estaba pasando, no? Cómo era, sin ser es un intento de justificar lo que pasó el 7 de octubre, pero sí de comprender, A por lo ver, menos este año. yo debo aclarar, sin embargo, antes que nada, que yo creo que lo peor de los palestinos siempre fue su liderazgo, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, corrupta y con ínfulas autoritarias, jamás, sobre todo autoritario, aunque también con niveles de corrupción, y la estrategia de Hamas ha sido contraproducente para los palestinos. Al margen de lo que uno opine ética o legalmente de lo ocurrido el 7 de octubre, es un desastre político para los palestinos, ¿no? En eso coincido con Ariel. Pero Gaza era, cuando se dice una prisión al cielo abierto, el primero que lo dice es el primer ministro británico, no sé si era primer ministro en esa época, pero David Cameron. Y luego creo que usa la expresión también Human Rights Watch, porque Gaza está cercado por aire, mar y tierra por Israel desde 2007. Y eso es un castigo colectivo a la población civil, porque todos pagan por acciones que no realizaron. Esa es la definición de castigo colectivo en la Cuarta Convención de Ginebra. Y además de estar cercados físicamente a Israel, impedir el ingreso de víveres en cantidades suficientes, por otro lado, Israel atacaba regularmente en lo que se dio en llamar en inglés podando el césped. Y ese es el gran error de Netanyahu. Creyó que con una mezcla de incentivos económicos, cerco material y ataques regulares que redujeran la capacidad de resistencia de Hamas, la situación podía ser contenida indefinidamente. Y esa estrategia le estalló en la cara el 7 de octubre. Sí, agregar solamente la contracara, digamos, de lo que cuenta Farid, que es qué pasaba dentro de la sociedad israelí, ¿no? Antes del 7 de octubre. Lo que pasaba es que se llevaban más de una década de sensación de que Israel no vivía en un estado de guerra. Si bien estaba en guerra contra las humanidades palestinas, la guerra solamente se sentía del otro lado de la frontera, porque efectivamente, gracias al desarrollo tecnológico
el domo de hierro que intercepta los lanzamientos de cohetes desde Gaza y, bueno, y Líbano también, y el muro que redujo drásticamente los atentados suicidas al interior de Israel, le permitió a los israelíes vivir negando la ocupación y negando el sufrimiento de los palestinos, porque hay una dialéctica triste en Israel, que es la dialéctica de seguridad y conciencia de la situación de los palestinos, que es que si ellos no padecen, la verdad que la cuestión de los palestinos les importa muy poco solucionarla. Esa es la verdad, la triste realidad digamos, de la mayoría de la sociedad israelí. Entonces, en ese sentido, lo que sucedió el 7 de octubre fue la ruptura de una burbuja o de un tupper donde estaban viviendo la sociedad israelí, ¿no? En ese sentido, fue un gran shock para la sociedad israelí. Yo tengo muchos conocidos dentro de Israel, por supuesto, con los que converso y han pasado una sensación de seguridad absoluta, de estar absolutamente aterrados, ¿no? Y sentí que su existencia está en peligro, cosa que por supuesto no es el caso, pero estaban tan acostumbrados que un conflicto tan devastador para el pueblo palestino a ellos ya no les hacía mella, ¿no? Y creo que esa fue, yo creo que hay muchas razones en las cuales podemos entrar para tratar de explicar por qué el 7 de octubre fue posible, pero uno de esos es la soberbia, como creo que puedo inferir de lo que decía Farid, ¿no? Efectivamente, cree que hay una superioridad, precisamente ese supremacismo que yo denominaba por la ocupación, por la cual los salvajes colonizados eran incapaces de infringir un daño ya a la avanzada tecnológica y organizada de Israel. Y bueno, y eso fue, digamos, lo que se rompió indefectiblemente. Bueno, dos preguntas más antes de la última, como para ya ir cerrando. Acá preguntan, ¿no? Voy a hacer las dos preguntas juntas. ¿No sería más realista y funcional para los gazatíes que la comunidad internacional y la comunidad palestina extranjera pida y gestione una reubicación en vez de que pida el cese de la limpieza étnica? Y la otra pregunta no la entiendo bien, pero la voy a leer tal cual. Dice, ¿se podría decir que creación de un enemigo, entre paréntesis Palestina, es un ingrediente fuerte para la existencia y la cohesión de la sociedad en Israel? Quien quiera puede responder. Yo me atrevería a responder la primera pregunta. Creo que Ariel probablemente pueda decir algo más interesante sobre la segunda. O sea, desplazarlos nuevamente, eso es limpieza étnica. O sea, he visto eso muy repetido últimamente, ¿no? Y es como Israel destruyó su hábitat, que se vayan a otra parte. Qué fácil se dice, ¿no? Pero eso es un crimen de guerra y uno de los más atroces, solo detrás del genocidio, ¿no? Porque los gazatíes, habría que recordarlo, ya eran refugiados. 70% aproximadamente de la población de Gaza no es nativa de Gaza, proviene de otras regiones de lo que hoy es Israel, y huyeron hacia Gaza con la expectativa de que algún día iban a poder regresar a sus propiedades, cosa que nunca pudieron hacer, y ahora se habla de la posibilidad de que sean nuevamente expulsados. Eso no es una alternativa, salvo que se crea que este tipo de crímenes son soluciones razonables a situaciones de injusticia. Suscribo 100%, paso a la situación dentro de Israel. Yo, digamos, no soy un especialista en la política doméstica israelí, pero he transitado Israel y demás. Se vuelve evidente que la sociedad israelí tiene una crisis mayúscula. Digamos, en Israel hay un crecimiento del poderío de los sectores religiosos que entran en coalición con los sectores laicos, a la vez que es de larga data, digamos. Hay que decir que hay barrios en Tel Aviv o edificios donde no se permite que alquilen o vivan religiosos, por ejemplo, ¿no? Y sin duda dentro de Jerusalén también hay sectores donde
donde no se... Bueno, hay la gente laica que va a la Universidad Hebrea en Jerusalén, los viernes, que es su día libre, no puede ir al cine, digamos, hay una administración religiosa de la ciudad, y hay innumerables conflictos. Por otro lado está, Farid lo nombró, y desde principio de año el gobierno estaba siendo acorralado por manifestaciones sistemáticas que se hacían multitudinarias frente a la política del gobierno de Netanyahu de querer, de una forma de decir, disolver la república, digamos, quitarle poder al poder judicial, y que cualquier ley que sancione el Congreso eh, no pudiera ser juzgada como ilegal por la Corte Suprema, digamos, ¿no? Porque si bien es difícil hablar de una fuerza progresista, de un poder progresista, pero si queremos hablar de eso entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el poder eh, eh, judicial todavía fallaba en algunos casos a favor de los palestinos en algunos casos y a favor de libertades democráticas. Entonces, efectivamente, además es una sociedad en armas, cargada de violencia, entonces efectivamente es una pregunta atinada pensar qué pasaría si los israelíes no tuviesen por enemigo común, entre comillas, enemigo a los palestinos, ¿no? Solo un detalle ahí, ¿no? Históricamente ha habido conflictos entre comunidades judías en Israel. Por ejemplo, Israel no quiere desclasificar los documentos en donde consta que, dado que se consideraba que los judíos provenientes de Yemen eran culturalmente inferiores, porque tenían mucho de su cultura árabe de origen, se raptaba a sus hijos para dárselos en adopción a judíos ashkenazi para que tuvieran la crianza apropiada a criterio de los gobernantes de ese entonces, ¿no? Y eso es algo que hasta ahora el Estado de Israel no reconoce. Son temas que saldrían a la palestra bajo otras circunstancias probablemente, ¿no? No, y hay que decir, digamos, el racismo dentro de Israel es moneda corriente desde sus inicios, no solamente con esas inmigraciones más recientes, se quiere, sino con la inmigración casi inmediata después de la creación del Estado de Israel, de los judíos que venían de los países árabes. Efectivamente, durante muchos años los gobernantes fueron judíos ashkenazí, judíos europeos, y había mucho racismo con los judíos más morenos que venían de los países árabes también, ¿no? Eso es una sociedad con muchísimos conflictos, con muchísimo internismo, que bueno, vamos a ver qué sucede en años venideros, pero sí hay una sensación de disolución del Estado de Israel en términos sociales muy, muy fuerte. Ok, bueno, y para terminar con las preguntas, ¿qué opinan, cuál creen para ustedes que es la mejor solución, ¿no? La de los dos estados, acá, a ver, voy a leerla como le hicieron. ¿Qué opinan sobre la solución de dos estados, un estado binacional? A ver, dos estados es todavía el consenso de los estados del planeta. El problema es dónde, ¿no? Se suponía que los dos estados iban a ser, el estado palestino, mejor dicho, iba a surgir en los territorios ocupados en 1967. Habría que recordar que eso implica que los palestinos ya estaban renunciando a la mitad de lo que la resolución de partición recomendó, porque no era vinculante, fuera un estado palestino. Pero respecto a la otra mitad y 700.000 colonos, y Israel ya ha anexado formalmente Jerusalén Oriental. Entonces, ya no hablemos de la separación entre Cisjordania y Gaza. Dentro de Cisjordania no habría continuidad territorial. Yo personalmente tiendo a, digamos, prefiero estados que no se basen en el predominio de un grupo étnico. Eh, y en ese sentido, yo personalmente hubiera sido siempre partidario de un estado para ambos, para dos pueblos, o una federación de estados. Claro, hoy en día eso suena absolutamente utópico, pero en honor a la verdad no me suena menos utópica
la solución de dos estados bajo las actuales circunstancias. Bueno, comparto nuevamente la posición de Farid de punta a punta, solamente agregar que yo creo que en cualquier camino de resolución del conflicto tiene que haber una reparación simbólica, política y social de los sufrimientos que padece el pueblo palestino. Los judíos que sufrieron el Holocausto, los muertos no podían volver, pero Alemania hizo un proceso de reconocimiento de sus atrocidades, hizo compensaciones económicas. Hoy tenemos millones de refugiados producto de la creación del Estado de Israel y no hay un reconocimiento ni de la responsabilidad ni de los derechos, que posiblemente no sean posible que vuelvan a vivir en Jaffa, pero sí que admitir la culpabilidad implica un resarcimiento simbólico, moral y económico, que yo creo que es el primer paso para cualquier solución que podamos tener, porque hay que empezar a reparar lo vincular, y con el negacionismo es imposible hacerlo. Entonces hay que, en un proceso necesario de reconstitución política, porque es evidente que esta salida, este conflicto no tiene una salida militar. Sin duda no lo tiene para la causa palestina, porque más allá de estas incursiones, no tiene la posibilidad de batir al ejército israelí, y los israelíes tampoco tienen la posibilidad de hacer desaparecer al pueblo palestino, ¿no? Entonces, la salida es política, y cualquier salida política precisa el reconocimiento de la humanidad de los palestinos, de las situaciones que padecen, y por lo tanto eso implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de Israel en la situación de los refugiados y el fin de la ocupación. Yo creo, yendo a la pregunta anterior, que eso también yo no sé cómo se soluciona, porque cuando Isaac Rabin empezó un proceso muy mínimo de descolonización, los fundamentalistas israelíes lo mataron. Y los fundamentalistas israelíes no han parado de radicalizarse y de crecer en número, y yo no veo cómo tampoco podría retirarse a los colonos de Cisjordania en términos políticos desde el Estado de Israel. Pero sin duda hay una tarea de reparación para cualquiera de las dos soluciones, porque entre naciones o poblaciones que tienen los vínculos tan rotos, tan dolidos y tan dañados, no hay ninguna de las dos opciones es posible, digamos, ¿no? Yo quisiera añadir solo algo brevemente. Yo no quise implicar que la persona que formuló la pregunta estuviera proponiendo una limpieza étnica, ¿no? Presumo que lo dijo con la mejor intención, pero el punto es, hemos llegado a una situación en donde permitir que se vayan a cualquier otra parte parece una solución, pero lo que habría que pedir es que Israel deje de cometer los crímenes que está cometiendo, ¿no? Y de cualquier modo nadie les ha dado esa opción. Egipto ha cerrado la frontera y por ahora el mar también está cerrado como posibilidad. Bueno, ¿alguna cosa más que ustedes quieran añadir libremente antes de cerrar? Yo una sola cosa, primero agradecer esta instancia, la conversación, y realmente yo creo que hay dos tareas, ¿no? Que aquellos que nos interesamos por la cuestión y estamos sensibilizados con el sufrimiento del pueblo palestino tenemos por delante. Por un lado, son como dos tareas comunicacionales, me parece, diversas, que tienen que ponerse en relación. Por un lado, informar, ¿no? Dar a conocer realmente lo que pasa, pero también hay una población para interpelar. Yo creo que a la que hay que tratar de encontrar el vocabulario adecuado para discutir con ella, digamos, ¿no? Yo creo que a veces, al menos en la izquierda argentina, pareciera por el momento que la causa palestina es más una bandera de convicciones que una tarea política real para darse, ¿no? Uh-huh. Hay muchas, y me parece que hay que hablar con la gente que tiene una posición confusa, difícil, y tener un poco de paciencia y explicar, porque me parece que estamos en un momento muy importante para ganar
conciencias y voluntades por una batalla donde se está jugando también nuestro humanismo cultural, además de la vida de millones y millones de personas. Que el mundo esté avalando esto es del nivel de gravedad de cuando el mundo avaló el holocausto nazi, ¿no? O sea, y me parece muy importante por eso que no paremos en la tarea de conversar con cada uno y cada cual, ¿no? Yo diría que aprecio sobremanera a personas como Ariel, porque tengo amigos judíos que probablemente coincidan con mucho de lo que él ha dicho, pero prefieren no ganarse problemas y particularmente no ganarse problemas con su familia. Y entonces lo dicen en privado, pero guardan silencio en público. Y no tengo la menor duda que tiene un costo personal, familiar, comunitario, digamos, salir del closet, por así decirlo, y asumir siendo judío la posición que asume, bueno, Nathaniel, que también está entre el público, pero en este caso que asume Ariel. Y dicho sea de paso, no solo es difícil dentro de su comunidad. Y a mí me consta que algunos árabes ven a los judíos progresistas o humanistas con recelo. Eh, entonces, digamos, requiere valor hacer lo que haces, ¿no? Bueno, voy a prender mi cámara. Eh, de parte de nosotras, de Artistas por Palestina, de Miguel, Cami y yo, agradecerles a los dos. Creo que, eh, no sé, no encuentro las palabras porque sí, efectivamente, lo que tú dices, Farid, ¿no? El aprecio especial a alguien como Ariel, que realmente no es fácil lo que haces porque es hasta, digamos, en algún punto peligroso, ¿no? Porque creo que nosotros conocemos bien de lo que el sionismo o el israelismo, como querramos decirlo, o ambos pueden hacer en contra de alguien que hable, o sea, en contra de alguien que hable en contra de ellos, valga la redundancia. Y por otro lado, agradecerte a ti, Farid, también por aceptar esto. eh, ya te lo he dicho muchísimas veces, tus conocimientos son increíbles, tu serenidad y tu objetividad en el tema. Agradecerle también a Manuela Camacho y a Dilo Fuerte por darnos el espacio. Esto va a quedar grabado y lo vamos a estar subiendo en otras plataformas también. Y yo solamente quisiera agregar que hoy en día esto creo que ya no va por quién tiene la razón o no, eso son cosas que podemos ir viendo después, pero diciendo un poco lo mismo que dijiste tú, Ariel, hoy en día estamos enfrente a algo que ya tiene que ver con la humanidad, ¿no? Es atroz lo que está pasando y creo que cada una de nuestras voces es válida. Así que busquemos más espacios para conversar. Hay muchísima información a diferencia de antes. Como leía en un tuit, creo, las generaciones pasadas tenían el privilegio de decir, bueno, no me enteré, ¿no? Porque las comunicaciones no eran tan rápidas, pero hoy en día ya no tenemos ese privilegio, no hay el no me enteré, ¿no? Estamos viéndolo en vivo y en directo. Así que eso, Eh, muchísimas gracias. Yo solamente quiero, digamos, hacer un baño de humildad, digamos. No es tanto no es tanto lo que hago. Sinceramente, aprendí mucho viéndote a ti, Farid, en los medios y me es un placer conocerte. Y bueno, y a tus amigos dile como salir del closet pues trae felicidad, como todas las salidas del closet, ¿no? Ahí hay, el autorreconocimiento siempre trae disfrute también. Bueno, yo el año que viene, a través de un libro, salgo del closet como aliado feminista, dicho sea de paso, así que es una experiencia compartida. Así es. Bueno, eso. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que han asistido hoy. Sabemos que hoy es un día particularmente difícil para el Perú también, pero gracias por estar aquí y bueno, vamos a seguir compartiendo información y haciendo muchas más cosas. Eso, chao.